Comenzamos con mucha alegría a reflexionar sobre la vida, obra, espiritualidad y perfil de nuestro futuro beato Moisés Lira Serafín, misionero del Espíritu Santo. El lema que yo escogí para este curso es un lema que él vivió intensamente y que tiene resonancias paulinas. Se llama "En mi debilidad está mi fuerza". Los invito pues a comenzar este viajecito que vamos a hacer junto con nuestro beato Moisés, poniéndonos bajo la luz y la guía del Espíritu Santo, consagrándonos a su amor y a su fuerza. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre, aumento y santificación de los sacerdotes y salvación del mundo. Amén. Bueno, lo primero que hacemos es contextualizar un poquito digo porque el contexto histórico siempre es muy complejo y más el mexicano. Lo primero que podríamos observar es que Moisés nació en 1893 en el seno de una familia humilde, de clase trabajadora, con raíces campesinas, y su nacimiento ocurre durante el tiempo que llamamos los historiadores el Porfiriato. Este tiempo está en su apogeo, está llegando, como quien dice, al clímax de su popularidad, y le quedarían al gobierno de Porfirio Díaz 17 años antes de que se apague pues con las estridencias de la revolución. Bueno, lo primero, un breve recorrido. Yo quisiera hacerlo muy breve porque ustedes saben que hay manuales de historia y ustedes pueden consultar. Primero, Porfirio Díaz Mori tomó el país mediante un golpe de Estado porque aprovechó el hartazgo del pueblo, porque México no había tenido paz casi desde su independencia de España en 1821. Todavía han sido guerras, conflictos, entonces la gente estaba harta ya. Y lo primero que hizo Porfirio Díaz al asumir la presidencia fue reestructurar el ejército. Había un montón de militares por acá y por allá, entonces los organizó, reorganizó también el Estado Mayor, impulsó la educación, le imprimió a la educación un sistema educativo riguroso, estableció las primarias obligatorias, las escuelas de artes y oficios, y se rodeó de un grupo de personas importantes que se llamaron a sí mismos los científicos, que transformaron a México mediante muchas cosas. Por ejemplo, la construcción de ferrocarril, de escuelas, se crearon bases en la infraestructura del país, desarrollaron los principios de una industria petrolera y persuadieron al capital extranjero que invirtiera en México con grandes garantías para sus negocios. El porfiriato fue muy largo, más de 30 años, 33. En los 31 años que se construyeron más, bueno, ya estoy con Peña Nieto, fueron 31 años de gobierno del porfiriato y se construyeron más de 19,000 kilómetros de vías férreas. El país quedó comunicado de norte a sur, de este a oeste, se tiraron la red telegráfica, inversiones de capital, se impulsó la minería, la agricultura, el petróleo y la industria nacional. Entonces México logró una estabilidad económica, política y social por primera vez desde su independencia.
Dicha estabilidad, es justo decirlo, creció bajo la instauración de una paz que se llamó la paz porfiriana o paz con palo. El lema de Porfirio Díaz era poca política y mucha administración. Y así se modernizó y creció la economía mexicana, pero este régimen se caracterizó por ser represivo. Cuando no funcionaban las políticas de conciliación, se recurría a la fuerza sin ningún miramiento para imponerse. Bueno, es justo decirlo que grandes cosas del porfiriato, pues en México permanecen. Se preocupó de la arquitectura, de la urbanización, de los ferrocarriles, de los puertos, de los avances científicos y tecnológicos, de las relaciones exteriores, del embellecimiento de las ciudades, pero descuidó un armonioso crecimiento político y social y permitió la explotación de los pobres. Entonces, cuando uno ve la capita externa era muy hermosa, pero la base estaba minada con esa explotación. Bueno, un balance rápido del porfiriato. México salió mejor que cuando Díaz entró, pero su política engendró una enfermedad llamada brecha entre ricos y pobres, la esterilización del pueblo en lo político y los beneficios para unos cuantos. Entonces son males muy grandes. No alcanzó la fuerza para desarrollar ese progreso en las pequeñas ciudades, en los pueblos, en las villas, en las rancherías, que era donde vivía la mayoría de los mexicanos. Al terminar el porfiriato, con todo ese aparato que les dije sobre la educación y todo, el analfabetismo seguía siendo del 73% y viviendo en la pobreza más del 80% de la población. Entonces, el balance es, no alcanzó para todos, heredó una guerra civil que a México le costaría mucha sangre, mucho dinero, mucha agitación y mucha inestabilidad. En el año de 1910, final del porfiriato, encontramos que Moisés Lira es un joven que ha terminado sus estudios de comercio que había hecho de un año y había decidido en 1910, fin del porfiriato, Moisés decide entrar al seminario de Puebla. Bueno, la Revolución Mexicana como contexto es un capítulo muy complejo. Aquí simplemente les voy a decir que después del gobierno de Porfirio Díaz, o realmente el gobierno de Porfirio Díaz va a terminar porque en el norte se alzan diferentes movimientos, hartos ya de la imposición del gobierno de Díaz, y la primera etapa comienza con la toma de Ciudad Juárez por Francisco Villa y Pascual Orozco el 8 de mayo de 1911. Y esto originó la renuncia de Porfirio Díaz, que sale del país, se embarca hacia Europa y va a terminar sus días viviendo en París. Francisco I. Madero surge como el gran líder de la revolución. Este era un hombre muy bien preparado, que había estudiado economía y otras cosas en la Universidad de París y había regresado a México y había movido muchísimos clubes antireeleccionistas que se habían extendido por todo el país y fueron lo que, pues, que minó el gobierno de Díaz y terminó con esta toma de Ciudad Juárez. Una vez que se va Díaz al poder, se hace una elección, que es una elección libre, que por muchísimos años México no la había tenido, y entonces es elegido Francisco I. Madero. Y a pesar de haber sido elegido por una mayoría absoluta, desde el comienzo de su gobierno, Francisco I. Madero contó con la oposición de todos. Es algo, pues, que es como una paradoja, ¿verdad? Este hombre que tenía unos grandes ideales, que era verdaderamente amante del pueblo para
transformar sus dolores en algo mejor, y que invirtió muchísimo de su talento y de su fuerza y de su fortuna, porque era una familia muy rica, pues terminó que cuando es elegido libremente no le dio gusto a nadie. Todos se ponen en su contra, desde Zapata, en el sur, los militares, la prensa, los católicos, porque era espiritista, los esporfidistas y el gobierno de Estados Unidos también se malquistó con él, porque él, como buen demócrata, no quería favorecer a nadie, sino a todos. Y entonces esto acarrió que la misma embajada de Estados Unidos cocinara con el embajador una estrategia para dar un golpe de Estado. En este momento que estoy hablando, Moisés hace sus primeros ejercicios espirituales y toma una serie de decisiones de ser religioso. Todavía no lo encontramos a él en Puebla, ya que consideró que era lo máximo que podía darle a Jesús. Entonces, la segunda etapa de la Revolución Mexicana comienza cuando el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, y los generales esporfidistas, Bernardo Reyes, Félix Díaz, Manuel Mondragón y Victoriano Huerta, urden un plan para derrotar el gobierno de Madero. Y esto sucede con un levantamiento que tienen y que en donde el mismo Madero pone en manos de Victoriano Huerta, sin saberlo, el control de ese levantamiento, y él es traicionado por Huerta, que lo toma prisionero a él, a Madero y a su vicepresidente José María Pino Suárez. Entonces se los lleva a Palacio Nacional y ahí los tiene presos, y fueron asesinados por Huerta el 22 de febrero de 1913. Con esto termina, pues, trágicamente el gobierno de Madero y comienza lo que se llama el gobierno del usurpador Victoriano Huerta, que establece una dictadura férrea. Prometió convocar elecciones, cosa que nunca hizo. Pensó que el gobierno de Estados Unidos, que había derrocado a Madero, lo iba a apoyar a él, pero hay un cambio de presidente en Estados Unidos y no lo apoya, al revés, inmediatamente quieren quitarlo. Y después de un tiempo en donde Victoriano Huerta quiso conquistar la voluntad de los Estados Unidos y no lo logró, entonces fue obligado a renunciar, partió al exilio y se inicia la tercera etapa. La tercera etapa de la Revolución Mexicana, entonces, es cuando Carranza con Zapata y Villa se habían alzado antes para derrocar a Huerta, y Carranza reemplazó a Huerta como presidente de México en 1913. Todos estos movimientos que les digo que se hacen, no se hacen, digamos que pacíficamente, sino con grandes debates, luchas, pleitos. Y en 1914 todos los líderes de la revolución se reúnen en una convención en Aguascalientes para decidir un plan futuro, porque era aquello una olla de grillos. Carranza no podía estar de acuerdo con Zapata y Villa, que eran, pues, personajes altamente carismáticos, pero hacían lo que les daba la gana. No recibían instrucciones de nadie. Y Zapata y Villa pensaban que Carranza estaba demasiado hambriento de poder y que no era un verdadero líder revolucionario. Y quizá tenían razón desde ese punto de vista. Y entonces los zapatistas van a acusar a Carranza y a los constitucionalistas de favorecer a los herederos de los conquistadores que siguen abusando y estafando a los indios oprimidos. Pues son visiones distintas que chocaban. Carranza fue destituido como presidente y las fuerzas de Villa ocuparon la Ciudad de México, y Zapata se acercó a la capital para conocer a Villa. Esta es la etapa
en la que la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo fue fundada, cuando los dos ejércitos del sur y del norte se concentran en la Ciudad de México. Para Moisés Lira, el año de 1914 fue crucial. En agosto va a conocer al padre Félix Rullet, eso luego lo vamos a desarrollar. Simplemente aquí estoy poniendo el contexto para que vean, pues, cómo los que se decidían abrazar una vida como la del sacerdocio, pues arriesgaban muchísimo, ¿verdad? En noviembre pretende, junto a otras personas, dejar el país y refugiarse en Cuba. Moisés, ya verán, es una etapa importante. Pero los van a interceptar, los bajan del tren, los encarcelan y los liberan y regresan a Puebla, y él cumple la palabra que le había dado al padre Félix de entrar a fundar la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, cosa que se realiza el día de Navidad de 1914. Bueno, entonces, más o menos este es la primera parte del contexto de la vida de este hermano nuestro que vamos a ir conociendo más. Lo primero es que nos situemos en el porfiriato. Recordar que el porfiriato quiso establecer una paz y lo logró a garrotazos. Todo lo que era el campo estaba, digamos que, apoyado y explotado por las grandes haciendas. Los campesinos, pues, prácticamente eran deudores de amos. Y en ese contexto vamos a conocer a la familia de nuestro hermano Moisés. El 10 de junio de 1879, en la parroquia de San Pedro Zacatlán, Pedro Lira se casa con Juliana Serafín, que era originaria de un barrio ahí en Zacatlán que se llama Tlatempa. Grábense este difícil nombre, Tlatempa, porque es en donde ahorita vamos a ver lo que va a pasar. Ambos, tanto Pedro como Juliana, eran procedentes de familias sencillas, humildes. Estamos hablando de gente pobre, no era gente relevante, no habían ido a universidades, no tenían títulos, no eran familias conocidas, no, era gente humilde, pero gente de una fe muy arraigada. Ellos dos se van a establecer en el territorio de la mamá de Juliana, Tlatempa, que era, como digo, un barrio de Zacatlán, y tuvieron 7 hijos. Esta familia se fundó: Jovita, Miguel, Hermelinda, Aurora, Lidia, Benjamín y Moisés. Entonces, de todo este cuadro familiar, en ese ambiente campesino, digamos, incontaminado de muchas cosas, de una familia sencilla y pobre, pero con una gran fe, van a ser Moisés el último de la familia. Pedro, el papá, era profesor de instrucción primaria. Entonces, bueno, vamos a ver, aquí hay un dato importante, porque si estábamos hablando antes en el contexto que el 73% de los mexicanos eran analfabetas, y en el medio campesino en que nos vamos a encontrar, y en una familia pobre, encontramos a este señor que, además de ser campesino, era profesor de instrucción primaria. Es un dato importante. Y él colaboraba con el párroco Francisco Javier Hernández, que, aprovechando las concesiones que Porfirio Díaz daba a la iglesia en materia educativa, Porfirio Díaz trató de montar todo un sistema educativo en donde había un programa, ¿verdad? Pero se daban cuenta, lo que dije antes, que no llegaban a los barrios, a las villas, a las rancherías. Entonces él dijo, pues, o permitió que la iglesia tuviera sus escuelas parroquiales. Entonces esa concesión la usaba el párroco Francisco Javier, y le pidió al papá de Moisés
que él estableciera la escuela parroquial. Y entonces se fueron ahí, en Zacatlán, había un convento que estaba en ruinas, y ahí medio lo arreglaron, y entonces fundaron una escuela que se llamaba La Divina Providencia, nunca mejor título, y ahí alternaba su profesión de profesor de escuela primaria parroquial con sus actividades de campesino, cultivando las tierras. Estas actividades pues eran también el apoyo para el sustento de su familia de 7 hijos, a los cuales poco a poco los hijos se irían sumando, digo, al trabajo campesino. La mamá de Moisés, doña Juliana Serafín, como ama de casa, pues a qué se podía dedicar sino al cuidado de sus hijos, a los quehaceres de la casa, a preparar la comida, lavar la ropa, atender a los chiquillos. Y esta familia humilde, de buenas costumbres, pues gozaba del aprecio de los vecinos del barrio donde vivían. Ah, son los hijos del profesor, son los hijos de don Pedro. Pues todo el mundo conocía a don Pedro por ser el profesor. Y acuérdense ustedes que en esos ámbitos rurales, siempre las personalidades más importantes del lugar son el párroco, el alcalde y el profesor. Entonces, bueno, en ese ambiente nos encontramos, y entonces Moisés va a nacer en ese barrio de Tlatempa, como ya lo dije, el 16 de septiembre de 1893 a las 5 de la tarde. Fue el menor de 7 hermanos de ese matrimonio. Poco se sabe acerca de sus hermanos, casi pues, no sabemos nada, solamente algunos datos de la hermana Hermelinda, que destaca ella en las memorias de Moisés, porque fue la hermana que estuvo más cercana a él cuando murió su madre. Ahorita vamos a ver esto. Bueno, él fue bautizado 2 días después de su nacimiento. Fue bautizado en la iglesia parroquial de San Pedro, en Zacatlán, de manos del padre Francisco Telles, y se le bautizó, échenle ustedes qué nombres les ponían a estos pobres niños, Moisés Cipriano Imeldo, y ahí su acta dice, hijo legítimo de Pedro Lira y Juliana Serafín, y su madrina fue la señora Dolores Gutiérrez. 2 años después de su bautismo, el 26 de agosto de 1895, estamos en pleno porfiriato, el obispo de Puebla, Francisco Melitón Vargas, que hacían visitas pastorales, lo confirmó. La ceremonia nuevamente tuvo lugar en esa parroquia de San Pedro en Zacatlán, y en esta ocasión su tío Tomás Serafín, hermano de su madre, fungió como padrino. Bueno, no sabemos muchas cosas de la infancia de Moisés, de la primera infancia. Todo lo que sabemos pues son unas gotitas de su biografía, pero lo que podemos pensar pues es que en ese tiempo que las cosas estaban en paz, era una vida en esas familias de trabajo para los chiquillos, de estudio, de un contacto muy fuerte con la naturaleza. Pero los primeros años de Moisés, que se desenvuelven en ese ambiente tranquilo, sereno, lleno de paz y armonía, pues todo parece que bonito, ¿verdad? Pero eso fue solo un tiempo, porque la estabilidad familiar se va a ver fuertemente afectada por la muerte de la madre, Juliana, el 14 de septiembre de 1898. Cuando él estaba por cumplir, porque él nació el 16, le faltaban 2 días para cumplir 5 años. Entonces, a ver, ustedes imagínense el cuadro. El papá con 7 hijos, este chiquillo Moisés estaba de 5 años y pierden a la madre. Una tragedia. A partir de entonces, pobre chiquillo, Moisés quedó al cuidado de su padre
y de su hermana Ermelinda, por eso dicen que sabemos un poco más de la hermana, que era la tercera hermana y de la cual pues ella va a ser como el rol familiar, pero pues no dejaba de ser una adolescente, ¿verdad? Entonces, Ermelinda se va a volcar especialmente con el chiquillo, por ser más pequeño, por tener pues más debilidad, se puede decir, y por su parte, el viudo Pedro, pues, ¿qué les digo? Pues se quedan los papás que tienen muchos hijos, se quedan viudos. ¿En qué están pensando? Pues en cómo sustituir aquel hueco, yo me imagino. Por más que haya querido a sus niños, pues tenía unas responsabilidades muy fuertes en relación a su trabajo como maestro y en relación a su trabajo como campesino. Entonces sucede que Pedro pues cree que sus niños tienen que estar donde él esté, y ahorita vamos a ver qué es lo que sucede, porque entonces inician una vida itinerante. A la muerte de Juliana, pues la familia pues siguió ahí donde estaba, porque ahí estaba la escuela, pero después comenzó una vida mucho más difícil, porque aquí hay una cosa que yo estudiándola digo, ¿por qué fue así? ¿Por qué este señor, padre de Moisés, don Pedro, era tan fiel al párroco Francisco Javier Hernández que a donde él se moviera, donde se moviera el párroco, pues se movía el profesor? Y yo pienso que eran como varias cosas, ¿no? Yo creo que lo primero es porque eran amigos, lo segundo es porque se conocían mucho, y lo tercero es porque de esa manera Pedro aseguraba que no le faltara trabajo. Porque si en la parroquia donde estaba se iba el párroco y llegaba otro y le decía, usted ya no va a ser el profesor de aquí, pues era muy probable. Entonces se estableció como una especie de pacto de honor entre ellos dos, el párroco y Pedro, de tal manera que cuando se trasladaba el párroco, acostumbraba a llamar a su fiel colaborador para que él se hiciera cargo de la escuela parroquial. Entonces yo digo, bueno, por encima de todo estaba pues el tener trabajo para mantener a la familia. Yo es así como me lo explico, no hay una explicación más. Así, entonces, habíamos dicho que doña Juliana había muerto en 1898. 2 años después, en 1900, el cura párroco fue trasladado a otro pueblo, a Mozoc, y pidió a Pedro que lo acompañara para montar la escuela. Pedro aceptó la invitación por los motivos que ya mencioné, ¿verdad? Y entonces la familia Lira Serafín deja Tlatempa, que era la tierra de la mamá y que era el lugar donde habían fundado la familia, y se van a trasladar, pero deciden no hacerlo todos juntos, ya que el señor cura pues no podía ofrecerles tampoco grandes cosas para atender a toda la familia. Entonces Pedro decide internar en Puebla a Benjamín y a Miguel, que eran los hermanos mayores, y a Ermelinda se la lleva para que cuidara a los demás atendiendo los asuntos de la casa. Entonces, pues aquí hay un dato también muy fuerte, ¿verdad? Que a partir de 1900 la familia de Moisés se disgrega. Esto, aunque esté escrito así sencillamente, pues quiere decir que hay grandes pérdidas. La familia se disgrega, Moisés tiene 7 años de edad, ya había sufrido la pérdida de su madre y ahora, además del dolor que le causa ese éxodo, dejar la tierra de su madre, a sus amigos, su escuela, sus familiares, ahora tenía que aceptar la separación de los hermanos, compañeros que habían sido de juego y de aventuras. Entonces, habiéndose instalado ya en Amozoc, Pedro
Inmediatamente se puso a las órdenes del párroco para organizar la escuela parroquial y nuevamente se queda ahí como director de esa escuela, ¿no? ¿Qué va a suceder en Amozoc? Tampoco sabemos grandes cosas. A ver, pienso, es una familia muy sencilla, tienen poca movilidad en cuanto a que no van afuera a estudiar o que no hacen grandes viajes. Pues entonces son cosas que realmente no se documentan. Cuando Moisés llega a Mozoc, aproximadamente a los 7 años, en compañía de su padre y de su hermana Hermelinda, ahí vivieron pues en un medio, vamos a decir, un poquito más elevado, más urbanizado que Zacatlán, que era más rústico, más campesino, más primitivo. Comenzó entonces a ir al catecismo, a la escuela parroquial, Moisésito, y recibió la instrucción cristiana de Hermelinda, que secundaba lo que veía en el catecismo, y lo preparan para la primera comunión. Además, Moisés era acólito del señor cura, es decir, en las mañanas que celebraba misa el padre Francisco Javier, pues ahí estaba Moisés haciéndola de monaguillo. Los acólitos o monaguillos, pues se tenían que aprender las respuestas en latín, entonces tendrían que ser un chico avispado, ¿verdad? Y entonces también Moisés le ayudaba al papá en los recados ahí en el colegio o en la escuela, y también pues contribuía en los trabajos de la casa. O sea que desde niño tuvo responsabilidades. Bueno, hizo su primera comunión y por primera vez sucedió algo imprevisto en el momento de la preparación de su comunión. Resulta que la cocinera se levantó tempranito y vio al chiquillo que ya estaba preparado para iniciar la comunión y se le ocurrió muy maternalmente darle un jarro de café. Entonces rompió el ayuno eucarístico y ese era un motivo suficiente para que no hiciera su primera comunión como estaba previsto con el grupo de niños de la parroquia, por lo que tuvo que hacerla al día siguiente. Bueno, aquí yo quiero hacer una observación personal, pues son las estricteces, ¿verdad? Imagínense un niño de 7 años que va a hacer su primera comunión y que se toma unos traguitos de café. Bueno, yo aquí les tengo que contar una experiencia familiar. Nosotros somos de una familia de 9, entonces nos cuentan a nosotros que cuando Ponchito, mi hermano, iba a hacer la primera comunión, pues todavía estaba el ayuno eucarístico de 12 horas. Entonces ya, pues se levantaron todos, bañaron al niño, le pusieron su traje de primera comunión y entonces lo dejaron solo mientras mi mamá y mis hermanas o los demás se arreglaban, y entonces Ponchito entró al comedor donde iba a hacer el desayuno y había una fuente de polvorones enorme y se la comió. ¡Tin, tin, tin! Y entonces cuando dijo mi mamá, pero niño, ¿qué hiciste? Bueno, nosotros hicimos la comunión no a los 7 años, a los 5 años. Pero mi mamá tenía un gran sentido común. Y ella pensó que es un pecado lo que hizo el niño. No. Y entonces Ponchito, muy bien desayunado, con 30 polvorones, hizo su primera comunión. Bueno, en tiempos de Moisés no se pudo. Bueno, en medio de sus diferentes actividades, Moisés tuvo la oportunidad de ver una nueva dinámica, porque Amozoc era una ciudad, no era como Tlatempo, un barrio rural. Desde muy temprano comenzaban las actividades del panadero, del herrero, el vendedor ambulante, el carretero, el fogonero, los pregones que se usaban en México. Y ante esto que contemplaba en medio de sus juegos y de sus sueños, Moisés comenzó a preguntarse, ¿y yo qué quiero ser? ¿A qué me voy a dedicar cuando sea mayor? Y esta reflexión que comenzó a hacer de niño
nos la compartió después con estas palabras. En Amozoc, cuando era un chiquillo, me gustaba ser panadero, porque me ha gustado mucho el pan, fogonero, porque atizaba el tren y se movía todo el convoy, carretero, porque es el que guía. Entonces, hay aquí desde el principio como una inquietud. ¿Y yo en este mundo qué quiero ser? A los 4 años de estancia en Amozoc, recordamos que llegó a los 7, Ermelinda, su hermana, contrajo matrimonio, hecho que a Moisés pues lo marcó, vamos a decir en palabras pobres, no le gustó, pues aunque siguió viviendo con ella, ahora tenía que compartir el cariño y las atenciones con su cuñado. Habría que preguntarse al cuñado qué le parecía ya casarse con un combo, ¿verdad? Con el hermanito. Y en vez, bueno, y una vez que su hermana Ermelinda, por algún motivo, porque pues los niños son traviesos, ¿verdad? Lo regañó fuertemente, entonces Moisésito tomó una actitud rebelde. Huyó de su casa, eso es una cosa fuerte, ¿verdad? Para un niño de 11 años, de 12 años. Entonces, huyó de su casa, se perdió por 3 días, como para darles un correctivo a su hermana y a su cuñado. El hecho lo refiere la madre María del Carmen Cepeda, que fue hija de Ermelinda, o sea, era una prima de Moisés. Respecto a la infancia del padre Moisés, dice: les podré decir que mi mamá Ermelinda me contó que mi abuela murió cuando vivían en Zacatlán. Mi abuela era profesor y se trasladaron a Amozoc. El padre tenía 4 años y mi mamá le sirvió de madre. Y que una vez que ella lo reprendió porque hizo una travesura, claro que no era nomás porque sí, ¿verdad? Se escapó y se fue en tren para Puebla. Cuando pasó esto, el niño tendría 12 años. Ándale, Moisés aquí haciéndole como Jesús, ¿verdad? Se perdió, pero por travieso y por mal portado. Con este hecho Moisés manifestó varias cosas, ¿no? Que tenía carácter fuerte, que era decidido y que era bilioso. Además, ese suceso puso de relieve pues algo que es lógico, ¿verdad? La necesidad que tenía una madre, la carencia que años más tarde pudo trabajar, ya veremos con quién, con una bienhechora que lo va a ayudar muchísimo, y también esta relación tan fuerte que va a tener después con el padre Félix de Jesús Rullé. Pues todas estas, digamos que cicatrices de la vida de Moisés van formando una personalidad. Cuando tiene 12 años, después de este suceso, Moisés abandona Amozoc. No sabemos hasta qué grado estudió en este lugar. Solamente es posible afirmar que cuando dejó Amozoc y continuó en Tlatlahuiquitepec, esto sí es un trabalenguas, Tlatlahuiquitepec, después en Huejotzingo y concluyó en Puebla. Esos son los lugares donde estudió. Ni crean que lo voy a repetir: Tlatlahuitepec, Huejotzingo y después en Puebla. Su estancia en esta pequeña población que mencionamos de Amozoc dejó en él una huella profunda, ya que por primera vez vislumbró la necesidad de elegir una profesión para su vida futura. Es decir, ahí se inquietó. No le pasó en alto que tenía un cuestionamiento fuerte. Bueno, esa itinerancia pues fue para ellos muy difícil, ¿no? En 1904, tras un activo ministerio en Amozoc, el padre Francisco Javier se trasladó a aquel pueblo que ya les dije, Tlatlahuiquitepec, y a ese lugar le siguieron Moisés y su padre Pedro en la escuela parroquial, mientras que Moisés pues ahí retomó sus estudios y colaboró
también en la casa parroquial como monaguillo. Padre e hijo vivieron durante un tiempo en la casa parroquial al lado del señor cura. Bueno, pues aquí había que pensar, ¿cómo sería el carácter del señor cura? No creo que haya sido fácil. Y pues no era el ambiente propio para un chiquillo, ¿verdad? Al año siguiente Pedro regresó a Zacatlán junto con su hijo y ahí permaneció algún tiempo dedicado al cuidado de sus tierras. Moisés volvió entonces a disfrutar de la vida familiar, gozó durante un poco tiempo porque en 1906 el párroco don Francisco Javier Hernández quedó a cargo de la parroquia de Huejotzingo y como en otras ocasiones, pues se trasladaron a aquella ciudad. Bueno, nosotros nos podemos preguntar, a ver, ¿cómo se iba forjando esa espiritualidad que hoy contemplamos, pues admirados, ¿verdad? Pienso que la vida de Moisés Lira, misionero del Espíritu Santo, que a raíz de su beatificación, la Iglesia nos pone delante como un regalo para que nosotros comprendamos de qué manera el Espíritu Santo va formando a los suyos para ser los modelos de vida cristiana. Bueno, lo que nosotros podemos detectar en él, ¿no? Lo primero es que Dios se hizo presente en la vida de Moisés de diferentes maneras desde la infancia. Y estas manifestaciones sencillitas de Dios, pues van a dejar en él huella. La primera comienza con una vida itinerante por la que no es posible echar raíces en ningún lado. Este es un signo para su espiritualidad. Tú no eres de aquí, tú no eres de aquí, tú no eres de aquí. Él comprendió ya desde su infancia lo que es una vida misionera. Segunda, la vida se presenta en una continua exigencia de desprendimiento de los seres queridos. Está tu mamá, ya no está. Están tus hermanos, ya no están. Está Hermelindita, ya no está. Es decir, no te apegues a ninguna persona. Entonces, Moisés cuenta algunos recuerdos de su infancia que son curiosos, ¿verdad? Narra esto: siendo aún muy niño, una vez que mis hermanas me llevaron a la parroquia a misa, recé, era un chiquitillo, un Padre Nuestro con mucho cariño y confianza. Tenía una chivita que llevaba a pastar y ese día, estando en el campo, vi un conejito cerca. Lo cogí sin trabajo, casi con solo estirar la mano. Me dio tanto gusto el haberlo cogido tan fácilmente. Era un conejo de campo. Los conejos de campo no se pueden agarrar. Digo, no se dejan. O sea, me dio tanto gusto haberlo cogido tan fácilmente que pensé que era un premio de mi Padre Nuestro por la mañana. Me sentía tan contento en el campo, en esa paz inalterable, y más se completó mi contento con el conejito, pensando que era el pago de mi oración que hizo con tanto fervor. Bueno, la interpretación que el niño Moisés hace de este hecho, pues es importantísimo en la vida espiritual, porque podríamos decir lo que se resume a decir: la oración bien hecha es eficaz, tiene fruto. Esto es con unos parámetros infantiles, ¿verdad? Que ahí está metido el conejito. En una entrevista, la hermana del padre Moisés, Jovita, relató otro hecho que muestra el proceso de vida en Dios del pequeño Moisés. Dice: acostumbraba Pedro, o sea su papá, a hacer largas caminatas atravesando la serranía y llevaba consigo a Moisés. En una ocasión, al atardecer, previendo que se avecinaba la noche, el papá se preocupó de su niño,
pues no tendrían dónde descansar, tanto más que no llevaba dinero, iban sin un centavo ni para comer. Al mostrarle su preocupación al pequeño, éste le contestó con voz dulce y tierna: «Ay, papá, Dios dirá». Tal expresión, sin lugar a duda, Moisés debió de haberlo escuchado en su casa, pero ahora él la hace parte de su experiencia, la hace parte propia para aligerar las preocupaciones de su padre. Ya en Amozoc, aproximadamente a los 8 años, como hemos dicho, hizo su comunión y a partir de entonces comulgaba todos los días, ya que comenzó su vida de monaguillo. Bueno, este es un dato también importantísimo en la vida de Moisés. A ver, va a ser un niño que no cualquier niño es así, que recibe la comunión diaria. ¿Qué niño va a misa o iba a misa todos los días? Pues ninguno. Moisés sí, porque está pegado al párroco y porque es monaguillo y porque su papá es el director de la escuela parroquial. Entonces, pero son los favores que Dios va haciendo, ¿verdad? Bueno, otra cosa que podemos ver en el carácter espiritual de Moisés es el sello del desprendimiento, como ya lo mencioné rápidamente, ¿no? Él fue visitado por el desprendimiento desde niño, al perder a su madre cuando tiene 5 años, al separarse de sus 4 hermanos, al tener que emigrar de Zacatlán, el dejar la tierra propia a los amigos y familiares, el matrimonio de Ermelinda, luego ya cuando estaba en Amozoc con sus amiguitos y eso, partida Tlacuitepec, que implicó la separación de Ermelinda y dejar nuevos amigos. Todas estas pérdidas suscitaron en Moisés, pues no solamente cosas positivas, sino también una inestabilidad emocional afectiva derivada principalmente de la ausencia de la madre. A ver, fíjense, vamos a ir estudiando la vida de Moisés, que siendo un hombre extremadamente virtuoso, tuvo muchas dificultades con la autoridad. Esto nos sorprende, pero por otro lado, su perfil psicológico, pues es esto, ¿verdad? Él tuvo, salvo con el padre Félix, al que amó por encima de todo, tuvo siempre dificultad con sus superiores. Bueno, entonces, cuando Moisés va a llegar con su padre en 1906 a Huejotzingo a la edad de 13 años, entonces su papá Pedro, imagínense otra cosa tremenda, Pedro ya había contraído matrimonio por segunda vez y había hecho cambios en la situación familiar. Pedro estableció su nuevo hogar y a Moisésito, imagínense lo que psicológicamente significa eso para un niño, lo agarró y le dijo: no, mijo, usted se va a vivir con el señor cura a la casa cural, y a los otros hermanos, Miguel y Benjamín, les puso casa aparte. Entonces Pedrito quería otra familia para él, pues tenía derecho, vamos a ver. Pero a Moisés le tocó que lo mandaran al curato con el padre. Entonces en Huejotzingo, Pedro pues continúa siendo el maestro de la escuela parroquial, ahí atendía el colegio católico de los niños y era un profesor muy enérgico. En el lugar había además un colegio de niñas que dirigían las hermanas Josefinas y había también una escuela de gobierno. Entonces en ese lugar, en Amozoc, eran esas 3 escuelas. Y anota Moisés: en Huejotzingo mi padre, que le gustaban los ejercicios militares. Bueno, pues vamos a ver, estamos hablando de 1906, o sea que todavía no venía, pero pues le gustaban los ejercicios militares a este señor, y entonces uniformar a los chiquillos de la escuela con carabinas de palos y un cañoncito que daba tronidos. Yo tocaba el clarín
Mi padre mandaba y hacía un simulacro, yo dominaba a todos con el jardín a las señales de mi padre. Bueno, también esto, bueno, en estos tiempos no se entiende que un profesor les enseñe ejercicios militares a los niños. Estamos hablando de otro contexto, ¿verdad? Las diversas actividades que Moisés tenía asignadas en el curato lo obligaban a que su jornada cotidiana iniciara temprano. Comenzaba el día colitando la misa, en la que se le veía recogido, y cuando acababa, prolongaba su acción de gracias ante el sagrario y continuaba acompañando al señor cura a los pueblos y le hacía los mandados, ándale que vete a comprar el pan y que trae esto. Y frecuentemente tenía que ir al colegio de niñas a llevar recados a la madre Victoria Ortega, que era una Josefina, que también va a tener un papel importante en la vida de Moisés. Grábense este nombre, Victoria Ortega. Era la superiora de esa comunidad. Por la tarde se reunía con la tía del señor cura y sus dos sirvientas para instruirlas en la doctrina cristiana. O sea que Moisés, siendo un adolescente, pues tenía un montón de trabajos, ¿verdad? Esa actividad apostólica era parte de su formación y que fue pedida y exigida por el señor cura. Ándele, ya acabó, nada que a descansar. Vaya a darles el catecismo a las sirvientas y a mi tía, que ha de haber estado medio sorimba, la tía ya viejita. Bueno, en los últimos meses de 1908, Moisés todavía se encontraba en el curato de Huejotzingo. Contaba aproximadamente con 15 años, era un adolescente, ¿verdad? Estaba en plena adolescencia. Y fue entonces cuando el señor cura, que era un hombre de carácter fuerte y bilioso, le dio una fuerte regañada, una buena zarandeada, porque se le olvidó regar las macetas que eran el adorno de la casa parroquial. Bueno, la reprimenda fue tal que Moisés se quedó callado, no contestó ni una palabra, pero tomó una firme decisión: irse del curato para no volver jamás ahí. Era de armas tomar. Huyó del curato a las 8 de la noche, siendo su primera idea irse con un tío a Zacatlán, pero al no serle posible, pasó la noche en la casa de un amigo. A la mañana siguiente, Moisés se encontró con la madre Victoria, esa madre que les dije, Victoria Ortega, que va a ser importante en su vida, quien al verlo triste y pensativo le preguntó: ¿qué le pasó, muchacho? A ver, Moisésito, venga, ¿qué le sucede? Él, pues, le platicó todo, ¿verdad? Y la madre le llamó la atención, pero de diferente manera. Él mismo lo decía: la madre Victoria me regañó, también lo regañó. Ah, pero bonito, con cariño maternal. Eso cuenta Moisés. Entonces la madre Victoria invitó a Moisés a que fuera a vivir al colegio que atendían las hermanas Josefinas, y Moisés aceptó, pues no tenía dónde ir, ¿verdad? Continuó asistiendo a la escuela con su papá, fíjense el dato, y a la parroquia como acólito. O sea, sí regresó con el párroco, pero a vivir con él, no. ¿Qué le diría? No está consignado qué le dijo. Seguramente no le gustó, ¿verdad?, al párroco. Al señor cura, Moisés siempre lo recordó con respeto, cariño y gratitud, pero aunque pobre y desprotegido, Moisés fue consciente de su dignidad y por eso no volvió al curato, porque él consideró que le habían dado una regañada inmerecida e injusta. Y bueno, de cómo se sentía Moisés en el curato, ¿verdad? Después de este hecho, nunca expresó nada. Sin embargo, la reacción que tuvo ante el regaño del señor cura hace pensar que traía un cúmulo de sentimientos almacenados íntimamente, heridas de las experiencias poco gratas vividas y que afloraban en una rebeldía, pues que pudieron sumarse a su inconformidad. O sea, estaba cargando muchísimas cosas afectivas.
la inconformidad de las segundas nupcias de su padre, que lo había agarrado y lo había depositado en el curato, los hermanos que los había puesto en un colegio, la hermana Hermelinda, que sí, muy linda, pero ya ni caso. Y entonces, todo esto lo iba cargando. Moisés sacó provecho ante la ofrenda sufrida, sacó la fortaleza necesaria para descubrir que realmente el único que no falla es Dios. La gracia de Dios puso en su camino a personas que poco a poquito van a irle restañando esas heridas, como la Madre Victoria, como Petra Munive, que ya después veremos quién es y qué papel tuvo en su vida, que lo van a ayudar a no quedarse encerrado en su dolor, sino que lo impulsaron a superarse y a dar respuesta al plan de Dios, porque Dios tenía un plan para él. Entonces Victoria le dijo, no, a ver, no se ponga, usted lo regañaron, pues bien merecido, tranquilidad, no vuelve, pero usted no se puede quedar ahí. Entonces lo regañó maternalmente, pero le hizo ver que tenía que superar eso. Y en esa crisis se da cuenta que su actitud impulsiva de dejar el curato quizá no fue la más indicada. Y por eso, dejando de lado el sentimiento visceral, con profunda humildad, pues decidió asistir a la parroquia colitar. Es decir, tenía un compromiso y no lo perdió. En ese contexto difícil en que decide volver a tomar una decisión sin antes pensar, orar y consultar, es un consejo sabio que recibió de la Madre Victoria y que acogió para toda su vida. O sea, no decidas visceralmente, piensa, ora y decide. La Madre Victoria se interesó por el porvenir de Moisés. Fíjense aquí cómo Dios va poniendo personas que se vuelven como ángeles en la vida de otros, ¿verdad? Pues, ¿qué tenía que ver aquel chamaco, pobrecito, campesino? Porque vio en él cualidades muy particulares. Su inteligencia despierta, su sencillez, una gran ingenuidad, mucho candor, amor a la Eucaristía y deseos de enseñar a los demás lo que sabía de Dios, porque él sabía que le daba el catecismo a las sirvientas y a la tía. La madre se preguntó si tal vez ese muchacho no tendría vocación para el sacerdocio. Sin dejar pasar mucho tiempo, la madre le preguntó directamente, no nomás caviló, sino dijo, oye, ¿te gustaría entregar tu vida a Dios y a los hombres en el sacerdocio? Y Moisés le contestó con el candor que siempre tuvo, sí, sin titubear, pero añadió un toque de realismo. Su padre no podría sostenerle los estudios. Entonces la Madre Victoria le dijo, no te preocupes, a ver, vamos a ver, yo te voy a poner en contacto con una señorita muy piadosa de Puebla. Acuérdense que Amozoc está en Puebla, la capital de Puebla es Puebla. Y entonces esa señorita, Petra Munive, acostumbraba a becar jóvenes de escasos recursos que tuviesen vocación al sacerdocio. La señorita Petra Munive era una soltera, diríamos solterona, será muy despectivo, una mujer mayor, soltera, que económicamente estaba muy bien acomodada, era de la alta sociedad de Puebla, era sumamente piadosa, de nobles sentimientos, y esta mujer, en lugar de gastarse el dinero en tonterías, se dedicó a apoyar a gente de bajos recursos para que accedieran al sacerdocio. Entonces ella aceptó ayudar a Moisés. Y no solamente eso, sino que le dijo, bueno, que se venga a vivir a mi casa, yo le pago los estudios y solamente le voy a poner una condición, atención a la condición que le puso doña Petra Munive, que renuncie completamente, que Pedro renuncie completamente a su hijo y que Moisés aceptara espontáneamente esa libre
decisión para que ella pudiera protegerlo. ¿Por qué hizo eso Pedro? O Petra. ¿Por qué hizo Petra? Usted que renuncia a su padre. Pues porque ella pensaba que el papá, con esa vida itinerante, con esa vida que tenía, no podía favorecer la estabilidad ni emocional, ni afectiva, ni ninguna estabilidad en su hijo. Entonces, ¿cómo le cayó esto a Moisés? Pues no sabemos, pero yo creo que duro. Miren, la madre Victoria, que era la gestora de todo esto, a quien don Manuel Márquez, que era el jefe político de Huejotzingo, debido a su carácter dominante, apodó la madre Pistolas, ya sabrán quién era la madre Victoria, fue quien se encargó de hacer todas las gestiones, proponer a Petrita que aceptara a Moisés, con Pedro convencerlo que renunciara a la patria potestad por el bien de su hijo, y con Moisés ayudarlo a que clarificara su vocación. El muchacho solamente puso una condición. Le dijo, yo sí, si mi padre acepta. Si él no quiere, yo no. Entonces, a finales de 1908, Pedro, acompañado de la madre Victoria, llevó a Moisés a Puebla para entregárselo a su bienhechora, quien lo recibió con cariño maternal. Es un paso durísimo. Ustedes imagínense que se podía cocinar adentro de Moisés este hecho, ¿verdad? Fue la última ocasión en que padre e hijo se vieron. Pedro continuó su vida itinerante y algunos años después murió en San Mateo, Cuanalá, Puebla, en mayo de 1915. O sea, cuando Pedro va y entrega a Moisés a Petra, no lo va a volver a ver. Entonces aquí también podemos pensar que pues es otro desprendimiento. Si la muerte fue, vamos a ver, sorpresiva, esto fue con premeditación, ¿verdad? Es decir, acepto. Entonces, esto va a ser para él pues como el caldo de cultivo de su espiritualidad. Y luego, a su llegada a casa de Petrita, Puebla, pues Moisés va a encontrar una cosa maravillosa, un hogar cristiano, estable, de buena posición económica y sobre todo, lo más importante, una acogida y calor materno. Ya no iba a haber la necesidad de andar brincando de acá para allá, ya no iba a haber la necesidad de que qué vamos a comer hoy. Su bienhechora lo trató con cariño, como a un miembro de la familia, y le dio todo lo que necesitaba. Ahí también tuvo la oportunidad de convivir con un hombre notable, el padre Vicente Cedeño, que era del oratorio filipense y que era el sobrino de Petrita, y con los seminaristas de la congregación del oratorio de San Felipe Neri. Entonces hagan de cuenta que Moisés de repente entra en otro ambiente. Este padre Vicente Cedeño era un santo, o sea, su causa está, digamos que en proceso, y que es una tarea que yo les voy a dejar después. Bueno, Petrita, pues vamos a ver quién era esta mujer. Era una señorita mayor, piadosa, pertenecía a la Asociación de Hijas de María, era seria, formal, exigente, de esas mujeres chapadas a la antigua, ¿verdad? De corazón noble y generoso. Sus bienes económicos los había heredado de su padre, y como les dije antes, pues los empleaba en hacer el bien a las personas necesitadas. El padre Vicente Cedeño, que era su sobrino de la congregación del oratorio de San Felipe Neri, era el superior de la comunidad establecida en un anexo en la iglesia de la Concordia, en Puebla. Fue un hombre de Dios que se distinguió por su caridad y por lo atinado que era en el discernimiento vocacional de los jóvenes. Tenía fama de santo y murió en olor de santidad. De él recibió el testimonio
Moisés, de un auténtico sacerdote religioso, además de apoyo en el discernimiento vocacional cuando él se lo solicitó. Entonces, pues le cambió radicalmente a Moisés el cuadro, ¿verdad? Otras personas con quienes convivió Moisés fueron doña Gertrudis, la tía de Petrita, y las sirvientas que la atendían. Tenía 2 sirvientas y la tía. Entonces, el ambiente era así como, pues así, ¿verdad? Moisés se entendió bien con la señora de la cocina y como chico alegre e ingenioso le hacía muchas travesuras sanas, pero no dejaban de ser travesuras. De ellas recordaba, una vez Petrita le preguntó a la cocinera, Pachita, ¿y para qué es ese palo? Y ella le contestó, para ese muchacho que ya no lo aguanto con la guerra que me da. O sea, Moisés pues era un muchacho alegre a pesar de todos los sufrimientos que había tenido. Y a un costado de la iglesia de la Concordia, construyó su casa sobre el terreno de la congregación del oratorio Petrita, y con autorización de los consejeros de la comunidad del oratorio se trasladó a vivir junto con su tía Gertrudis y las personas que la atendían. Entonces, a ver, vamos a ver el cuadro. El cuadro era muy especial. Estaba la iglesia de la Concordia, el seminario de los filipenses o de los padres del oratorio, el seminario, y la casa de Petrita. O sea, vivían en un ambiente absolutamente clerical. Por su parte, Moisés, en su nuevo hogar, prestaba algunos servicios a la casa antes de irse a la escuela, debía ir por el pan, por la tarde regaba las plantas, daba de comer a las gallinas, asimismo ayudaba en la iglesia en lo que se ofrecía como poner la cera a los candiles, arreglar para las festividades, tocar las campanas, encender las velas, dar aire al órgano, etc. Moisés recuerda de la llegada a la casa de Petrita, su primera estancia ahí, recuerda esto. En los primeros días que llegué con Petrita, me mandó con los hermanos de las escuelas cristianas. Me pareció admirable cómo nos explicaban la religión. Esas cosas que nosotros no sabíamos. El misterio de la Santísima Trinidad fue lo primero que comprendí, lo primero que me impresionó. De vuelta a la casa, les repetía la doctrina oída en la escuela a las criadas de Petrita. Bueno, nosotros podemos ver cómo este chico tiene una gran sensibilidad religiosa, ¿no? Le hace vibrar estas cosas de la religión. Y pues además se distingue ya en ese ambiente muy seguro, afectivamente estable, entonces se distingue por su carácter alegre, juguetón, bromista. La vocación de Moisés tuvo un proceso, como toda opción de vida, y estuvo acompañada de dudas, incertidumbres, idas y vueltas, pero a muy temprana edad la experiencia le había enseñado que nunca debía decidir sin reflexionar, orar y consultar. Que fue el consejo de la Madre Victoria, esta Madre Pistolas. Fue entonces cuando Moisés se acercó al padre Vicente Cedeño, que ya habíamos hablado, para hablarle de su vocación y pedirle ser admitido en la congregación del oratorio. A ver, él estaba metido en ese rollo, pues vivían en el mismo patio, se puede decir. El padre, conociendo a Moisés y haciendo uso del don del discernimiento que lo caracterizaba, le señaló: a la congregación del oratorio, no. Y eso que él era el superior. Yo te diré lo que Dios quiera de ti. Y siendo misionero del Espíritu Santo, después Moisés comentó al padre José García Islas: yo tuve muchos deseos, yo quise irme con ustedes, pero el padre Cedeño me dijo que no. También Petrita deseaba que Moisés se fuera con los del oratorio. Ella en varias ocasiones
según nos decía el padre, le había dicho que por qué no aceptaba a Moisésito aquí, que era tan bueno, que era tan listo, ¿por qué no lo aceptaba? Y el padre Cedeño contestaba, porque Dios quiere otra cosa de él, decía. Ante la opinión del padre Cedeño, el acuerdo con Petrita fue que Moisés iniciara sus estudios en el seminario palafoxiano, que era el seminario arquidiocesano de Puebla, que fuera alumno externo, no sería miembro de la congregación del Oratorio de San Felipe, en todo lo económico continuaría dependiendo de Petrita, y su tutor sería el padre Vicente Cedeño. Tomada la decisión, Petrita fue quien presentó al padre Enrique Sánchez Paredes, que era el rector del seminario. Grábense este nombre, Enrique Sánchez Paredes, después va a ser el segundo arzobispo de Puebla y va a ser muy, muy amigo de Monseñor Ibarra y de Concha Cabrera. Bueno, entonces toma a Moisés, lo lleva con don Enrique Sánchez Paredes y el rector del seminario, que era el director espiritual de Petrita, el señor Sánchez Paredes, cuenta a Moisés, me examinó la vocación y el padre Leparí también me hicieron abrir las Sagradas Escrituras y leer, fíjense cómo eran los exámenes vocacionales, y me dijo el señor Sánchez Paredes, ¿con qué quiere ser padrecito? Sí, contesté. ¿Quiere ser papa? No. ¿Cardenal? No. ¿Obispo? No. ¿Canónigo? No, señor. ¿Párroco? No. Entonces, ¿qué quiere ser? Quiero ser vicario. Y es que había visto algo del párroco y del vicario, que es el que más se amuela. Yo quería ser vicario, nada más. No todo en el seminario fue favorable, ya cuando entró para crecer en la virtud. También se encontró con la inquietud que suscita en el varón la presencia de una mujer joven, escribe Moisés. Pues estas son cosas normales, ¿verdad? En el seminario me encontré con otros peligros que surgían de los mismos muchachos. Uno me proponía que me fuera con su hermana. Yo era externo, no interno, y me entusiasmaba con la muchacha, pero no pasó nada, solo cierta simpatía. Petrita le costeó todos los gastos, lo atendió con mucho cariño, de lo que Moisés años más tarde va a comentar. Me cuidó como se cuida a una muchacha bonita, como a un hijo, y con todo me cuidó suavemente. Moisés hizo sus ejercicios espirituales y al referirse a estos dice, pasé el primero y segundo año, en 1912 estamos hablando, me cogió nuestro Señor de los cabellos porque hice los primeros ejercicios espirituales de mi vida. Es muy gráfico para escribir, me agarró de los cabellos. Esos ejercicios van a ser trascendentales en su vida, por la claridad que recibió para confirmar su vocación. Recordemos que está en formación en el seminario y escribe lo siguiente. Ejercicios tan lindos. No sé si haré otros iguales en mi vida. Allí me cogió nuestro Señor. Los dijo el padre Camacho, jesuita. Me impresionó lo que Jesús sufrió. Nos decía el predicador, miren lo que pasó en México, y nos contaba de las misas negras, de los masones que, aparentemente devotos, hasta recibían la hostia consagrada y luego se la llevaban para insultarla en sus reuniones. Yo sentí con esto que me partió el alma. Y luego la pasión, nos decía el padre Miguel, todo lo que ha sufrido Jesús por ustedes. Yo, con el pensamiento,
lo veía caído en un charco de su propia sangre, azotado. Esto me puso loco, me decía yo. Eso es lo que Jesús ha hecho por mí. ¿Y yo qué hago por él? A partir de entonces, de que lo toca fuertemente la gracia, comenzó a confesarse con los jesuitas por considerar que su lugar estaba con ellos. Entonces, pues, como estaba, que el oratorio no, y que pues los jesuitas, me confesaba yo con los jesuitas porque tendía ya a ellos. Bueno, la inestabilidad de la nación afectó el ritmo del seminario de Puebla debido a su cercanía con la capital de la República. Todo esto yo lo dejé escrito ahí en pues, la vida del clero diocesano durante la persecución religiosa, todo lo que sufrió el seminario de Puebla. Entonces estamos con que en un ambiente del todo hostil para la iglesia, cuando ya Monseñor Ibarra estaba refugiado en la Ciudad de México y el padre Félix llega a Puebla el 15 de agosto de 1914, venía de Francia a la fundación de los misioneros del Espíritu Santo. Habían transcurrido ya 10 años desde el encuentro con Conchita y el padre Félix, que no había dejado de estar entusiasmado por la espiritualidad de la cruz y con las obras, al recibir su primera carta en tierras mexicanas, se pone en contacto con Monseñor Ibarra y le dice: vengo a pesar de todo lleno de confianza y esperanza. Y al encontrarse con Conchita después de 10 años, sabemos que sus primeras palabras fueron: soy el mismo para las obras de la cruz. El rector del seminario, como habíamos dicho, don Enrique Sánchez Paredes, recibió al padre Félix cuando venía de parte de Monseñor Ibarra, lo recibe con los brazos abiertos. Y tenía una carta de parte de Monseñor Ibarra donde le daba unas instrucciones. Y esas instrucciones son nombrarlo director espiritual. Además, le pidió que diera 2 cursos de francés, uno para los profesores y otro para los alumnos de teología. El motivo por el cual el padre Félix tuvo la oportunidad de relacionarse con un significativo grupo de sacerdotes y seminaristas a quienes compartió su ya próxima misión, la fundación de los misioneros del Espíritu Santo, a la que sin lugar a dudas les invitaba a formar parte. Entonces él reunió a los sacerdotes, a los seminaristas. El 25 de agosto el padre Félix se trasladó al seminario de los Filipenses, donde fue acogido por el padre Vicente Cedeño, quien pidió al joven Moisés durmiera en el tránsito, que era una especie de pasillo angosto que se encontraba a la entrada de las celdas, para que él, Moisésito, atendiera al padre Félix en lo que se pudiera ofrecer mientras estaba hospedado ahí. Y fue por esta circunstancia que el padre Cedeño acostumbraba a decirle, así entre broma y broma, al padre Moisés: a la puerta de su habitación recogió usted su vocación. Fue en esta ocasión en que Moisés y el padre Félix Rouillet, o sea, no fue en el seminario, sino fue en el de los Filipenses, se conocieron, y fue desde entonces que Moisés se sintió atraído por la fuerte personalidad del padre Félix. Y fíjense lo que escribe. Un día me dice Petrita: ya tenemos confesor, es el padre Rouillet. Antes yo ya lo había visto. Entró al seminario y en el cancel de la puerta del seminario, entre la puerta y el cancel, me encontré con él y me gustó su figura esbelta, la figura del padre, como que me dieron un toque al corazón. Moisés cuenta: nuestro padre Félix habló a los seminaristas acerca de la vida religiosa, del sacerdocio, de las misiones, y entonces, fíjense la palabra que usa,
orilló a los seminaristas a que le contestaran el que quisiera seguir la vida religiosa. Les hizo ver la dignidad de la vocación sacerdotal religiosa, los valores de esta, y nadie levantó la mano del grupo de seminaristas. El padre Moisés, que era uno de esos seminaristas, se quedó mirando y me platicó él. Yo no tenía ganas, nada de ganas, pero me impulsó esto. ¡Qué poco hombres! Yo levanto la mano. Y levantó la mano. Bueno, si nos vamos a la experiencia del padre Félix, fue lo mismo. Cuando llegó aquel misionero marista y estaban 400 chiquillos y que les dijo, ¿quién quiere venirse a las misiones? Y el padre Félix dice que nadie levantó la mano y él levantó la mano y dijo, ¡mua! Pues aquí se repite esta historia. Al término de la charla con los seminaristas, Moisés comentó al padre Félix el motivo de por qué había levantado la mano. El padre Félix lo invitó a que lo pensara y transcurridos unos días volvió a abordarlo preguntándole, ¿qué hubo? ¿Qué dice? A lo que Moisés le respondió, pues lo estoy pensando. Moisés fue clarificando en una actitud de profundo discernimiento. Me iba yo a mi cuartito, cerraba todas las puertas, me ponía a oscuras y de rodillas pensaba, ¿con los de San Ignacio o con el Espíritu Santo? Pues la comparación está bárbara, pues yo creo que el Espíritu Santo es más, ¿verdad? Y hasta me dormía de tanto pensar. Por fin abría las puertas. Encontró en el señor Enrique Sánchez Paredes, rector del seminario, un confidente. Había entablado una relación cercana con él y fue este a quien le confió su inquietud de irse con el padre Félix. Bueno, como ya les dije, don Enrique Sánchez Paredes quería muchísimo a doña Concha Cabrera y quería muchísimo al padre Félix. Fue el 28 de octubre de 1914 cuando las tropas carrancistas, aquello que les mencioné al principio, irrumpieron sobre el seminario tomando preso a maestros y alumnos que se encontraban en esos momentos en las instalaciones. ¿Qué habrá sido para los seminaristas que entre una tropa de salvajes armados hasta los dientes y avasallen sus instalaciones y se los lleven a la comisaría? Los alumnos fueron puestos en libertad al tercer día, mientras que los maestros pasaron 45 días en la cárcel, en unas condiciones que está por demás decir, insalubres, espantosas, privados de cualquier cosa. En esta penosa circunstancia, Moisés se hizo presente con su característica servicialidad. Había sucedido que como pusieron en la cárcel al rector y al vicerrector y nuestro padre Félix se fue a México y no lo cogieron, yo les llevaba sus colchones y cobijas a la penitenciaría. Viendo Petrita que el acoso de la iglesia iba en aumento y que la vida de su sobrino corría peligro, decidieron viajar a Veracruz y de ahí emigrar a Cuba. Pues es que la sociedad estaba completamente patas para arriba, ¿verdad? Donde esperaría que la situación del país cambiara. Moisés escribió, yo me resolví, me voy de religioso. Ahora me voy con Petrita a Veracruz. Al llegar me echo un barco y me huyo de ellos y me voy a buscar donde haya religiosos. En noviembre, el grupo integrado por los padres del oratorio de San Felipe Neri, Vicente Cedeño y Manuel Campos, Petrita y su tía, el licenciado Francisco García Cano y Moisés, abordaron el tren rumbo a Veracruz, pero fue detenido en Soledad, Veracruz. Moisés afrontó la experiencia con entereza y valentía. Así nos relata. Imagínense lo que sería esto. Él tenía 17 años. De Puebla a Veracruz nos fuimos en un tren y llegando a la Soledad a las 8 de la noche,
Unos viejos que iban repartidos en el carro pararon el tren. Se subieron unos soldados y gentes, y esos viejos fueron a ver a los padres y los bajaron. Al ver que los bajaban a todos, me bajé yo también. Ya abajo, rodearon de soldados a los padres, al licenciado, a Petrita y a su tía, y yo hice por meterme también en el cerco de los soldados. Me dieron un empujón y dijeron, muchacho, lárguese de aquí, sáquese. Pero yo dije, vengo con ellos también. Y me metieron y nos llevaron presos al cuartel. Nos pusieron en el corredor. La soldadesca de Carranza nos interrogó uno por uno. Acabaron a la 1 de la mañana. Esto era en 1914, subraya Moisés. Nos quitaron todo. Yo leía Fabiola. Fabiola es una histórica novela sobre el martirio, ¿verdad? Para fomentar el valor por dar la vida por la religión. Nos registraron, me quitaron mi libro y los 3 centavos que llevaba. A los padres y a Petrita 5,000 pesos en oro se los quitaron. A mí me dijeron horrores, pero yo no me dejaba, les contestaba, me amenazaron, te vamos a encerrar. Y yo, para que sepas, y yo todavía les dije, no, porque es pecado. Petrita me decía, cállese muchacho, no vayas a decir esto, no digas lo otro. Y yo les decía, yo no sé decir mentiras. Me preguntaron, ¿y para qué estudias? ¿Para sacerdote? Les dije, y lo veía que no debía decir, les respondía, yo no sé. ¿Qué vas a hacer en Veracruz? Me pusieron la viborilla porque me preguntaron, ¿por qué los han detenido? Y les contesté, por odio a la religión y no por otra cosa, viejos sinvergüenzas. Me pusieron también lorito porque les contestaba todo y por mi inocencia. Me vieron hasta los zapatos, nos desvistieron, nos tuvieron a la 1 de la mañana con una centinela de vista, nos dejaron en el corredor sin cenar y ahí pasamos toda la noche. Hasta mediodía del día siguiente se les ocurrió darnos de comer. Nos llevaron a una fondita con la patrulla. Nos volvieron al cuartel y en la noche nos llamaron por lista. Nos formaron, nos hicieron traer nuestras cosas y nos llevaron fuera de la ciudad oscureciendo la noche. Nos dio miedo y todos se confesaron. Y Petrita quería que yo me confesara, pero yo no tenía miedo porque nada habíamos hecho y no nos podían matar. Ya en el monte, en Despoblado, me dijo Petrita, ¿no tienes miedo que te maten? Si no hemos hecho nada. Pero ¿y nuestros pecados? Agregó Petrita. Bueno, esa es otra cosa, le dije. Llegamos al campamento de soldados y nos llevaron a una ladrillera. Bueno, esa es toda una narración que va a terminar con que los sueltan. A los padres se los llevó el señor cura, a Petrita y a su tía las mandaron a un asilo, y un muchacho que había ido a Puebla le pidió a Petrita que le diera dinero de lo que le devolvieron, y nos fuimos los dos. Volvimos a Puebla, nos cortaron el tren a Huamantla, llegamos a Puebla en las Posadas, ya próximas el 25 de diciembre de 1914. No sabemos la fecha en que Moisés partió a Veracruz y los agarraron, no lo sabemos. Simplemente sabemos que regresaron próximos a la Navidad. Con el desconcertante resultado de ese viaje a Veracruz, a Moisés se le olvidó que tenía una cita el día 20 con el padre Félix, pero a los pocos días de haber regresado recibió un recado del señor Enrique Sánchez Paredes, donde se le decía que el padre Félix estaba de regreso en Puebla y que lo andaba buscando. Se encontraron en el seminario. Moisés le confirmó su decisión de irse con él y el padre Félix le notificó que la fundación se haría el 25 de diciembre en la Ciudad de México. A partir del día 23, él tendría que partir el 23
a la Ciudad de México y tendría que comunicar su decisión a Petrita y dejar arreglados sus asuntos. De la puntualización que hizo el padre Félix del día de la partida y de la trascendencia que tuvo Moisés en ese encuentro en que recibió la primera bendición de muchas que vendrían después, de quien sería su padre y guía espiritual por 23 años, expresó. Me dijo, el tren sale a las 10 de la mañana, ahí nos encontraremos. Me llevó al sagrario y me dio la bendición. La primera, debía comunicarle a Petrita su decisión. Él sufría porque sabía que había sufrido a Petrita con su elección. Sin embargo, tenía claro que su vocación era ser sacerdote religioso y que para ello Dios le estaba mostrando el camino. Así escribió, me fui y le dije a Petrita al llegar, me voy de religioso, ya hablé con el padre Félix y ya me voy el día 23 a las 10 de la mañana que sale el tren. No me contestó ni una palabra, estaba callada. Al día siguiente le dijo, no te vas hasta que veas a tu padre. Al amanecer del día 23 señalado por el padre Félix para hacer el viaje a México, Moisés escribió. Al otro día al despertar me dije, me voy, y me vino como una luz. Anda a ver al director espiritual, al señor Sánchez Paredes, y me fui de carrera hasta Belén. Como fui sin su permiso, pensaba, para no decirle mentiras a Petrita ni decir toda la verdad, le voy a decir que lo encontré y no le digo dónde. De vuelta traía el pan. Al llegar encontré al señor Paredes ya con su bonete y para decir misa le dije, Señor, me quiero ir con el padre Félix que va a fundar la congregación. Y contestó él, ya sé todo, estoy de acuerdo, te bendigo. Pero figúrese que Petrita no me quiere dejar ir. Anoche me dijo que hasta que no hablara con mi padre, y él está en Cholula, me dijo, dile a Petrita que te deje ir a la fundación y que después podrás venir y se arreglará todo, que te deje ir. Corrí con mi pan y llegué a la casa callada la boca. Eran las 7:30 y nada decía. A las 8:30 y a las 9 y no le podía decir. Andaba arreglando mis cosas. Me subí a la azotea y me dije, es lo último que les voy a hacer. Estaba resuelto. Y a las 9:30 y no podía decirle. Era ya media hora antes del tren. Por fin me atreví y le dije, cuando fui a traer el pan encontré al señor Sánchez Paredes y le dije que no me dejaba usted ir. Y me dijo que me dejara ir y que después verían. A buenas horas me lo dices, me contestó mirando el reloj. Le dije, me voy ahora, porque a las 10 sale el tren. Y a esa hora fui a buscar un devocionario, una camisa, mi capita trigueñita, me lavé la cabeza en el chorro de agua, me despedí del padre Cedeño que me dijo, ¿ya lo pensaste? Sí, deme su bendición que me deja el tren. Salí con el padre Cedeño y con él fui a pedirle la bendición a Petrita. Me dio 5 pesos y salí yo solo a carrera abierta hasta la estación del Interoceánico y le dije a nuestro padre, aquí estoy. Así, Moisés llegó puntual a la cita con Jesús y con el padre Félix. Llegó con la bendición de sus dos grandes protectores, Petrita Munive y el padre Vicente Cedeño, que con su acogida, calor de hogar y testimonio de vida durante 6 años, favorecieron que Moisés fuera integrado humanamente y creciera en la virtud. Petrita siguió apoyando a Moisés, convirtiéndose en bienhechora de los misioneros del Espíritu Santo.
El padre Félix, durante su estancia en la Concordia, es la iglesia a donde iba, tuvo la oportunidad de hacer una profunda amistad con el padre Cedeño, a quien siempre le estuvo agradecido por la acogida que le brindó cuando regresó a México. Prueba de dicha amistad fue que por mucho tiempo los misioneros del Espíritu Santo, al ordenarse, iban a la iglesia de la Concordia a celebrar una de sus primeras misas en el altar dedicado al Corazón Inmaculado de María, y el padre Félix los acompañaba. Bueno, hasta aquí este primer capítulo. Es muy extenso, pero sabemos que ustedes están conociendo ya de lleno la vida de este nuevo beato mexicano. Como tarea les dejo aquí en la pantalla las cosas que ustedes pueden realizar. Primero, buscar en las redes la biografía del padre Vicente Cedeño. Es muy interesante. Segundo, responder esta pregunta. ¿Qué es lo que más te impresionó de esta etapa de la vida del beato Moisés Lira? Y la tercera cosa, leer este breve texto del padre Moisés. Con esto terminamos la primera sección de nuestro curso.